El título del tema de hoy, mis hermanos, es El secreto de José. Y bien, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han escuchado de la historia de José? Todos hemos escuchado de la historia de José, una historia bastante común, muy interesante y que podemos traer lecciones maravillosas de la vida de él. Se habla de José y creo que una de las más conocidas es José y la tentación que sufrió con la mujer de Potifar, o también que a José Jacob le regaló una túnica de colores y cómo José fue vendido por sus mismos hermanos. Hoy no vamos a estudiar a detalle la historia de José, sino que como ya conocemos el contexto en el que se desarrolló la vida de él, vamos a tratar de sacar lecciones de lo que a él le pasó y cómo esto nos puede servir a nosotros en este día. Hoy, cómo nosotros podemos aplicar esta parte de la vida de José en nuestra vida. Un anciano estaba a punto de morir, estaba en su lecho, en su cama ya, en el último momento de su vida. Llamó a sus hijos para bendecirles, para darles también las últimas instrucciones y las visiones que él había tenido. Este señor, que estaba ya en sus últimos momentos, tenía mucha experiencia. Es interesante. Dice que en Betel había soñado con una escalera que representa la obra de Cristo. Dice que en esa escalera miraba ángeles que subían y ángeles que bajaban, que conectaban la tierra con el cielo a través de esa escalera. También se menciona que fuera de su hogar hizo prosperar la hacienda de su suegro. Fue un hombre muy próspero que cuando llegó a donde estaba Labán empezó a trabajar arduamente. Dice que trabajó 7 años por una mujer y en el día de la luna de miel se dio cuenta de que le dieron la equivocada. Entonces no era la que quería, la que estaba solicitando. Entonces tuvo que trabajar otros 7 años por la otra mujer. Entonces ya más o menos sabemos de quién estamos hablando. A la orilla del río Jaboc luchó con Dios por haber cometido un terrible pecado de quitar la primogenitura. Fue padre de las 12 tribus de Israel, nieto de Abraham e hijo de Isaac. Su nombre fue ¿cómo? Jacob. Y después de su restauración se llamó Israel. En su lecho fue hablando a sus hijos uno por uno, hasta que llegó el turno de José, quien era hijo de Raquel, y el nombre de José significa Dios aumentará o Dios aumentó. Y ellos tenían realmente una teología bastante interesante respecto a los nombres. Ellos decían, si yo le pongo este nombre, el carácter de esta persona va a ser así, se va a desarrollar así. Así ponían los nombres. Por eso es que Jacob fue un ladrón, una persona así rebelde, porque su nombre eso significaba. Pero cuando se llamó Israel, su contexto cambió completamente. Lo mismo pasó con José. Dice que José, su nombre significaba Dios aumentó. Y cuando nosotros vemos la historia de José, queridos hermanos, encontramos que todo lo que las manos de José tocaba, ¿qué pasaba con eso? Prosperaba, porque ese era el carácter que tenía a través de su nombre. El nombre tiene mucho que ver. ¿Saben qué? Yo nunca me había puesto a pensar qué significaba mi nombre. Hasta que llegué a México en la universidad, me empezaron a preguntar. Mi nombre pues no es muy común, es Denzel, y no es muy común. Entonces me preguntaban, ¿y qué significa su nombre? ¿Qué significa su nombre? Entonces hasta que estaba allá me puse a investigar qué significa fortaleza. Fortaleza, me gustó mucho el significado. Obviamente mis padres no estaban pensando
esto es nada bíblico ni nada. Queridos hermanos, Jacob tomó las manos de José y le dijo: rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Me encantó la versión que leyó el hermano Harvey, porque está más clara. Ahí dice que los vástagos significan que son ramas que se extienden sobre el muro y que están junto a una fuente. ¿Ha visto usted un árbol junto a un río? ¿Cómo es de frondoso? ¿Cómo es si es árbol frutal? Es un árbol verde, un árbol lleno de fruta, con fruta sana, porque está bebiendo de la fuente de vida, que es el árbol. El versículo 23 dice: le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros. Eso es lo que le está diciendo el padre Jacob a José, su hijo. Le causaron amargura. Pregunto, ¿le causaron amargura a José? Número 2, le lanzaron flechas a José. Número 3, lo aborrecieron los arqueros. ¿Aborrecieron a José? Pero dice el 24 que es una reflexión maravillosa. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. José logró mantenerse firme gracias al Todopoderoso, al Dios que había fortalecido a Jacob en medio de las diversas tribulaciones y problemas que pasó. Fue el mismo Dios que fortaleció a José. Su arco se mantuvo firme. La bendición de Jacob también es para los Josés de nuestro tiempo, para todo aquel que desee ser como este hombre fiel delante de Dios. José basó su vida sobre este secreto especial que hoy hemos de recordar. Pero para descubrirlo tenemos que observar cuál fue la reacción de José ante cada flecha que se le lanzó. ¿Cómo reaccionó José ante las flechas que le lanzaron? Hoy vamos a analizar por lo menos 4 flechas que le lanzaron a José y cómo él reaccionó a tal situación. O 4 casos, podemos decir. Veamos el primero: el ataque de los arqueros cobardes. Vamos a mencionar eso. El texto menciona que le causaron amargura, que le lanzaron flechas y que lo aborrecieron. La versión Dios habla hoy dice: los arqueros le odiaban, disparaban flechas contra él y siempre le estaban molestando. La Nueva Versión Internacional dice: los arqueros lo atacan sin piedad, le tiraron flechas y lo hostigaron. Pero los arqueros son aquellos que normalmente se paraban en el muro de contención para poder lanzar flechas a distancia, para poder defender su ciudad cuando venía alguien a atacarlo. Pero también la idea que podemos tomar actualizada a nuestros días, en lugar de decir arquero, puede ser un francotirador. ¿Qué es un francotirador? Alguien que está escondido, que está camuflado y apunta con el objetivo de que no lo vean, y él dispara con un disparo letal. Los cazadores, por ejemplo, las personas que cazan normalmente utilizan francotiradores con ese tipo de arma para poder llegar a su presa. ¿Quién produce este quebranto en José? Lo producen los arqueros. Originalmente dice los maestros de las flechas, los señores de las flechas. ¿Por qué Jacob no habló aquí de enfrentamientos cuerpo a cuerpo? ¿Por qué menciona la palabra arqueros que le lanzan flechas? Los arqueros, queridos hermanos, son los que se esconden para atacar. No lo hacen cara a cara.
observan a su víctima como el cazador observa a su presa y le lanzan las flechas al corazón. Esta es la característica, queridos hermanos, de aquellas personas que lanzan flechas sin dar la cara, con el objetivo de herir a alguien. Esta característica es de los que no están en Cristo, porque se deleitan en lanzar sus flechas contra otros, se niegan a respetar y amar al prójimo. Esos son los arqueros, los que se esconden después de tirar la flecha, los que procuran que no se revele su identidad. De eso es lo que está hablando, porque ¿saben que delante de José sus hermanos nunca tramaron algo? Delante de él no. Cuando empezaron a aborrecerlo y querían venderlo, matarlo, no lo hicieron delante de él, lo hicieron a sus espaldas. Es una característica de los que lanzan la flecha y esconden la mano. Tira la piedra, como comúnmente se dice, y esconde la mano. ¿Cuáles fueron las flechas que recibió José? Número 1, la flecha de la envidia. La flecha de la envidia. José fue un joven vivaz, espiritual, inteligente, fiel a los padres y fiel a Dios. Y su padre lo amaba más que a todos los demás. Hasta podemos decir, aunque los padres dicen que no hay hijos favoritos, podemos decir que José era el hijo favorito de Jacob. Porque en la Biblia se revela José y Benjamín, pero ya Benjamín tomó el papel de José cuando supuestamente José murió. Pero al que amaba con todo su corazón, e incluso casi muere, dice él mismo, fue con la pérdida de José. Recibió de él una túnica de colores, y es por eso que sus hermanos empezaron a envidiarlo, lo maltrataban, y dice la Biblia que no lo trataban como a un hermano. No lo trataban como a un hermano por el hecho de que era el favorito. Y es que, hermanos, a nadie le gusta que haya favoritismo. A nadie le gusta, pero siempre los hay. El mismo Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, tenía 3 de los discípulos que siempre lo invitaba a todos. ¿Quiénes eran? Juan, Santiago y Pedro. Esos 3 estuvieron en la transfiguración. Esos 3 entraron para resucitar a la hija de Jairo, que nadie más entró, solo Jesús y estos 3. Estos 3 estuvieron en eventos específicos donde Jesús los invitaba a ellos. Posiblemente también era porque 2 de ellos eran los hijos del trueno, y el otro era el de carácter terrible, que era Pedro. Entonces Jesús los quería tener más cerquita para que aprendieran más y vieran más, pero siempre estaba con ellos, siempre estaba trabajando allí. Muy bien, en nuestro tiempo también ocurre, queridos hermanos, que este sentimiento tan terrible que destruye lugares donde se posa, y me refiero a la envidia. La envidia, hermanos, destruye hogares, destruye naciones, destruye empresas, destruye familias, y aunque parezca contradictorio, destruye iglesias. La envidia destruye. No es nada de lo que nosotros podemos imitar. Incluso es un fruto de la carne. El individuo no da a conocer sus sentimientos. Nadie lo sabe. La envidia es sentir pesar o tristeza por el bien ajeno. El envidioso sonríe, pero en su corazón hay odio, porque al
cosas o que tiene cosas que él no tiene. ¿Y saben cómo se llama eso, hermanos? Eso se llama pecado. Éxodo capítulo 20, versículo 17, habla específicamente de la envidia. ¿Qué dice ese mandamiento? El 10º mandamiento: no codiciarás. Y empieza: la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el buey de tu prójimo, que hoy es el carro, porque en aquel tiempo ese era el medio de transporte, y todo lo que tiene su prójimo termina. ¿Saben qué fue lo que provocó que este mundo esté como esté? La envidia. El corazón de Lucifer se llenó de envidia. Y eso fue lo que provocó el mal en el que hoy estamos. El pecado entró a través de este sentimiento. Lo dice Ezequiel 28. Busquemos, hermanos, en la Biblia. Ezequiel 28, versículo 17. Mire cómo nos menciona este texto. Dice así: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré por espectáculo. Con tus maldades, dice el 18, y con las iniquidades de tus tratos comerciales, profanaste mi santuario. Pues yo saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, ante los ojos de todos los que te vieran. Ahí está hablando, queridos hermanos, de Lucifer, cómo él se enalteció. El versículo 14 menciona que era el querubín protector. El versículo 15 dice que era perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta cuándo, hasta en que se halló en ti maldad. Queridos hermanos, la envidia, dice Proverbios 14:30, que carcome los huesos. La envidia carcome los huesos. El 27:4 de Proverbios dice que una pregunta: ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y Santiago 3:16 menciona: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Cuál es la solución ante la envidia? Lo único que puede arreglar la envidia es lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios 14:4. La primera carta a los Corintios 14:4 menciona lo único que puede solucionar el problema de la envidia: el amor, dice el texto. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. El amor es lo único que puede ser el antídoto contra la envidia. ¿Y quién es el amor? Es Dios. Él en nuestro corazón. Si Cristo mora en nuestro corazón, hermanos, la envidia perderá su poder. Y miren, esto solo es la primera flecha que le fue lanzada a José. La envidia. ¿Quiénes envidiaron a José? Sus hermanos. Claro, ellos querían los privilegios que tenía José. Pero mire qué bonito. Querían los privilegios, pero no querían las responsabilidades ni la obediencia. Porque ¿por qué José obtenía los privilegios? Porque era un hombre obediente, era un hombre fiel. Si el papá le decía: anda a dejarle comida a tus hijos, que estaban como a 2 o 3 días de camino, a tus hijos, a tus hermanos, él iba. No decía: no, ¿por qué no mandas a Benjamín mejor, que mira que son? Él no hacía eso. Pero si le decían a Rubén, por ejemplo, que fuese a dejarle comida a sus hermanos, ¿ustedes creen que iba a ir? No, queridos hermanos. Por lo tanto, ese favoritismo que tenía José era algo que era el resultado de sus acciones, en este caso. Muy bien, veamos ahora la segunda flecha
que le fue lanzada a José y que tiene mucha relación con la envidia, la flecha del odio. El que envidia llega al odio. Le causaron amarguras, dijo Jacob respecto a José. A él le causaron amarguras a José. Ahora no es un pensamiento, porque recuerden que la envidia es, ojalá que el que vaya, bueno, no digo porque hay o pensamos en alguna persona, ojalá que a esta persona se caiga o se quiebre un pie o que esto, que lo otro, que tenga un accidente, y empieza a mencionar eso. Pues eso es un pensamiento, solo está en la mente, no lo revela a nadie. Pero el odio es ya proceder con ese pensamiento que tiene, ya ir y dar un paso, dar el siguiente paso. Dice que José fue envidiado por sus hermanos, pero luego lo llegaron a odiar, pasaron a la acción. De sus hermanos se dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Eso hacían los hermanos de José, lo aborrecían tanto que nunca le pudieron decir, José, mira, ¿será que nos puedes acompañar? No. Nunca dijeron los modales que debe identificar un hijo de Dios. Y recordemos, hermano, ¿quiénes eran los hijos de José? Perdón, los hijos de Jacob. Eran los padres espirituales, los de las tribus. Gracias a ellos se les puso el nombre a las tribus. Incluso en la Nueva Jerusalén aparece que las puertas van a tener esos nombres. Esos hombres perversos. Por eso es que a mí me fascina la gracia de Dios, porque las obras, cuando un ser se arrepiente, son borradas por completo, no vuelven más. Y estos hombres fueron terribles, pero al final tuvieron que haberse arrepentido para poder entrar en la misericordia y la gracia del Señor. Tuvieron que haberlo hecho. Cuando fue a ver a sus hermanos para dar la noticia a su padre, estos planearon matarle. Estos hombres malignos, movidos por el enemigo, planearon matar a José. Y dijeron, bueno, aquí viene el soñador, aquí viene el envidioso, aquí viene aquel que nos viene a hacer la vida imposible, así que vamos a terminar con él. Porque así lo trataban. José, sabiendo que les caía mal, venía alegremente y les contaba sus sueños. Y todavía le contaban los sueños, hermanos, donde ellos y el mismo padre tenían que postrarse delante de José. Es que eso también es imprudencia. Porque si yo sé que hay una reacción no tan amable en una persona contra mí, yo no voy a meterle leña al fuego, hermanos. No vamos a ir a hacer eso, porque eso nos va a afectar. Aquellos hombres se sentían más afectados todavía. Rubén intercedió por José, pero aún así le quitaron la túnica. Y mira qué interesante. ¿Por qué Rubén ya no tenía autoridad siendo el primogénito? No, el asunto es que Rubén se había acostado con la mujer de Jacob, con una de las mujeres de Jacob, con una madrastra de él, por decirlo así. Eso le quitó totalmente autoridad. Y vea lo que dice, solo para ver ese detallito. Génesis 49, versículo 3. Mire lo que dice, Génesis 49, 3. Es interesante esta parte. Rubén, le dice Jacob, tú eres mi ¿qué? Mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, primero en dignidad, el primero en poder, impetuoso como las aguas. ¿Y qué le dice ahí? Ya no serás el primero. ¿Por qué razón? ¿Qué dice? Cuando subiste al lecho de tu padre. Porque subiste al lecho de tu padre, entonces te enveneciste al subir a mi lecho.
Eso pasó con Rubén. Por eso él no tenía autoridad. Él decía a los hermanos: dejen a José, no lo maltraten. ¿Quién eres tú para estarme dando órdenes? ¿Quién eres? Puede ser el mayor, pero autoridad no tiene. Eso es lo que pasaba con Rubén. Por eso no le hicieron caso. ¿Saben? Tomaron a José, aquellos hermanos envidiosos, lo tiraron al pozo mientras almorzaban la comida que él mismo les había llevado, mientras se comían la comida que José mismo les había llevado, y aquel ahí en aquel pozo tirado, estaban esperando qué hacer y decidiendo. De pronto pasaron unos ismaelitas por allá en sus camellos. No vamos a vender a este. Y lo vendieron por 20 piezas de plata, el mismo precio, casi el mismo precio por el cual vendieron a Jesús. Miren qué interesante. El libro Alza tus ojos, en la página 120 dice: hay algunos que albergan un espíritu de envidia y de odio contra sus hermanos. Es una raíz de amargura por la cual muchos son contaminados. Y vean esta parte: Dios no puede bendecir a la iglesia hasta que se vea libre de este mal. El que sea renovado de acuerdo con el Espíritu de Cristo amará no solamente a Dios, amará también a sus hermanos. Hermanos, Dios no puede bendecir a una iglesia donde hay odio. Dios no puede bendecir a una iglesia donde hay envidia. Por lo tanto, necesitamos ir al Señor y decirle: Señor, si en mi corazón hay envidia, si en mi corazón hay odio, permite que este pueda salir y que entres tú en él, porque solo el amor puede vencer tales cosas. Solo el amor. Así que, queridos hermanos, necesitamos ser lavados de ese mal. Lucifer recibió todo para ser feliz, pero la envidia hacia Cristo le llevó a convertirse en Satanás, el príncipe de las tinieblas, el príncipe del mal. Lucifer estaba delante de la presencia de Dios. Después de lo que estudiamos hoy en la mañana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, seguía a él. Pero él no quería ser más un ser creado, un ser de solo estar allí delante de la presencia de Dios. Él quería ser parte de la divinidad. Es más, quería ocupar el lugar de Cristo. Eso quería él. ¿Acaso no es envidia eso, hermanos? Claro que lo es. Todo el mal que existe hoy se debe a la envidia del diablo. Satanás crucificó a Cristo por una sola razón. Veamos Marcos 15:10. Veamos cuál fue la razón por la que Satanás, movilizando a Pilato, movilizando a los sacerdotes de aquel tiempo, crucificó a Cristo. Miren cómo dice Marcos 15:10. Cuando lo tengan, responden con un amén. Nos dice así: porque se daba cuenta Pilato que los principales sacerdotes lo habían entregado. ¿Por qué dice? Por envidia. Hermanos, vemos cómo la envidia ha venido atravesándose a través de la historia. Y es que, hermanos, hay un dicho que dice: no hay mal que dure 100 años, pero este tiene miles de años. Miles de años. Se repite en cada generación. Muere una, nace otra generación y sigue lo mismo. En los tiempos de José, de ese tiempo a los tiempos de Jesús, pasó muchísimos años, muchísimos siglos. Y en los tiempos de Jesús seguía dominando la envidia. Y de Jesús hasta nosotros ha pasado 2000 años. Y pregunto, ¿sigue existiendo la envidia? ¿Sigue existiendo el odio? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. La flecha del odio produce mucho daño, especialmente
simplemente si son conocidos, familia o hermanos. Cuando la herida viene de los mismos familiares, es peor todavía. Queridos hermanos, ¿qué nos recomienda el Señor? Vamos a Salmo 33:1. Salmo 33:1. Lo que Dios quiere realmente que suceda en nuestra vida. Y como iglesia estamos llamados, queridos hermanos, a cumplir esto que nos dice la palabra de Dios. Muy bien, creo. Salmo 133, disculpen. 133, me faltó un 1 nada más. Muy bien, el Salmo 133:1. Miren lo que nos pide el Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten los hermanos juntos ¿en qué? En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende desde la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Saben qué significa, queridos hermanos, que el aceite bajara desde las barbas de Aarón hasta las orillas de sus vestiduras? En este caso, Aarón representaría a la iglesia, y Cristo o Pablo propone allá en Corintios que la iglesia es el cuerpo. Así que ese cuerpo, el aceite representa el Espíritu Santo, debe bajar por todo el cuerpo, es decir, debe estar en toda la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza y nosotros los miembros. Necesitamos, queridos hermanos, que en lugar de que reine la envidia y el odio, que reine el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Ese debe ser el deseo y el propósito. Ese debe ser la razón por la cual debemos existir. Cuando alguien viene a nuestra iglesia y no es miembro, debe sentir una diferencia. Debe sentir algo que no siente allá afuera. Nosotros mismos, cuando venimos, debemos sentir la presencia de Dios. Aquí debe estar la presencia de Dios. Pero como dijimos en la cita anterior, Dios no puede bendecir a la iglesia hasta que se vea libre de este mal. Necesitamos liberarnos. Y aquí, queridos hermanos, no hay que voltear a ver a los lados o codear a la persona y decir, mira que tú eres, mira que... No, mi hermano, aquí cada uno es responsable de sí mismo. Aquí no podemos acusar. Para mí mismo incluso este mensaje, para todos lo es, porque el Señor nos manda lecciones para los vecinos, manda lecciones para nosotros mismos. ¿Cuál fue la tercera flecha que fue lanzada contra José? ¿Cuál fue la primera? La primera era la envidia. La segunda fue el odio. Vamos a la tercera flecha. La flecha de la calumnia. Mire qué interesante. La perversa mujer de Potifar tramó un plan para destruir a José. ¿Qué hizo? Lo calumnió. ¿Qué es una calumnia? Es una mentira. Promover una mentira. Pero bueno, la mentira en sí sola no tiene fuerza. La fuerza es promoverla, distribuir esa mentira. ¿Y saben a dónde fue a parar José a causa de la calumnia? A la cárcel. ¿Y saben que no estuvo un poquito tiempo? Estuvo 2 años. Y 2 años me dicen fácil, pero 2 años son 2 años. 2 años. Y es un tiempo. Y en la cárcel es peor. Porque ahí pues no hay oportunidades mucho. Gracias a Dios y el buen comportamiento de José. Y como todo lo que tocaba a su mano prosperaba, llegó a la cárcel y lo ponen como jefe de la cárcel. Le dieron las llaves. Pero el hombre era fiel, no iba a huir de la cárcel. Él era el que administraba a los presos. ¿Ustedes se imaginan? El privilegio de ser hijo de Dios. Las maldiciones o los problemas se transforman en bendiciones. Por eso es que Romanos 8:28 dice: todas las cosas que dicen les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. A los que aman
Dios. Queridos hermanos, ¿cuántas flechas así fueron lanzadas contra Jesús? Jesús dice que tuvo testigos falsos que empezaron a acusarlo y no tenían sentido sus argumentos. Ningún sentido, porque eran puras mentiras lo que decía. La calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. ¿Y qué dice la Biblia en los mandamientos respecto a la calumnia? Éxodo capítulo 20, versículo 16. Un texto que tanto usted como yo lo conocemos, pero lo leo en este momento. Éxodo 20, la ley de Dios, versículo 16, nos dice así: no dirás contra tu prójimo, ¿qué? Falso testimonio. ¿Es pecado o no es pecado la calumnia? Claro que es pecado. Pero saben, queridos hermanos, que seguir a Cristo, ser fiel a Dios, provocará dificultades en la vida de los cristianos. Puede ser que entre nosotros en algún momento haya existido este problema, pero saben que llegará un momento donde todos sufriremos esto, donde todos tendremos que pasar por la calumnia, siempre y cuando sea fiel como José. Esa es una característica. Si tiene la fidelidad, en algún momento llegará a pasar por esto. El conflicto de los siglos dice: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Y vean esto: en asambleas legislativas, en los tribunales, se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. Se falsearán con sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Queridos hermanos, seremos afectados con este problema también. Claro que sí vamos a ser afectados, pero no afectemos nosotros a otros con esto. Que llegue el momento que tenga que llegar. Si la fidelidad nos lleva allí, gloria a Dios. Bienaventurados los que son perseguidos, dijo Jesús. Pero no persigamos nosotros con la calumnia, hermanos, porque eso afecta a la vida, tanto nuestra vida como la vida de los demás. Esa fue la tercera flecha que sufrió José. Y la pregunta clave es: ¿cómo hizo José? ¿Cómo hizo José para mantenerse en medio de estas flechas, de estas situaciones? Vamos a recapitular. La primera flecha fue la flecha de la envidia. Número 2, el odio. Número 3, no lo dije, la flecha de las tentaciones. Con la mujer de Potifar, resulta que José le lanzaron esa flecha de la carne, ese veneno muy letal que destruye a hombres grandes, hogares, e incluso ha destruido imperios. Y saben, cuando a José se le presentó esta tentación, él dijo: ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra mi siervo, contra mi jefe Potifar? No, queridos hermanos, porque él no estaba pensando en honrar a su jefe. Porque recuerda lo que dice Pablo: si nosotros hacemos las cosas, las hacemos para la honra y gloria de Dios. Y cuando José trabajaba para Potifar, trabajaba como que si lo hacía para Dios. Por eso, cuando se le presentó la tentación, porque hermanos, esta mujer, para que se haya atrevido a ir con José, pues no era una mujer fea. Incluso la Biblia lo menciona, el Espíritu de Profecía lo menciona, que no era una mujer fea. Sin embargo, José se mantuvo porque honraba a Dios. Honraba a Dios. No es como aquella persona que dice: no, si yo cuando veo la tentación, en este caso, yo salgo corriendo, pero en lo que voy corriendo me
deslizo, me caigo y entonces ya no puedo avanzar más. Es que no es así, mis hermanos. Es poner la vista en el Señor Jesús. Es así como se vence. Satanás nos lanza cada día esta flecha preparada para cada uno en especial. Nuestra única seguridad está en resistir al diablo. ¿Y saben que el enemigo prepara tentaciones especiales para cada uno? En la fábrica del diablo, él se encarga de estudiarnos a nosotros, de cómo somos, lo que decimos, lo que hacemos, y entonces prepara tentaciones específicas. Por eso, posiblemente lo que para mí es una tentación, para usted tal vez no. Pongamos un ejemplo. Se encontraba David en el palacio real y sale después de la siesta y mira a Betsabé, y entonces cuando la mira, la codicia y la manda a traer, y entonces comete el pecado con Betsabé. Pregunto, digamos que Pedro hubiera existido en ese tiempo y Pedro hubiera visto a Betsabé, ¿ustedes creen que Pedro hubiera tenido el poder de mandar a traerla para que durmiera con él? El asunto está que Pedro no era rey. Pedro era un pescador. Pedro era un hombre que no tenía mucho dinero, lo que tenía era deuda, pero David sí era rey. Entonces, si nos manda a llamar el rey, claro, señor, aquí estoy disponible, dijo Betsabé. Pero si era Pedro, que era una persona, un pescador, difícilmente iba a aceptar. El enemigo sabe a quién ponerle las tentaciones. El enemigo usa personas específicas para las tentaciones, herramientas específicas. Así que lo único que nos puede salvar es resistir al diablo con oración, lectura de la Biblia y trabajo misionero. Esa es la clave, no hay otra clave, mis hermanos. Por más que busquemos en la Biblia, no hay otra clave. La oración, la palabra de Dios, el escrito está, y el trabajo misionero. Muy bien. ¿Cómo hizo José para mantenerse firme en medio de la envidia, en medio del odio, en medio de la tentación y en medio de la calumnia? ¿Cómo lo hizo? Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos nuevamente a Génesis 49. Versículos, Génesis 49. Versículo 24. Génesis 49, 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos de ¿quién? Del fuerte de ¿quién? De Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Esa fue la clave, queridos hermanos, que sus manos, su vida, su arco, dice ahí, fuera fortalecido por el fuerte de Jacob, aquel que es todopoderoso, por el nombre del pastor, el verdadero pastor, el príncipe de los pastores que menciona Pedro, la roca de Israel, la cual es firme y no hay forma de que se pueda destruir. Dice Charles Spurgeon, su arco permaneció, no está siendo sacudido ni siempre moviéndose, sino que el arco de José permanecía. Y pregunta, ¿acaso se detiene la luna a reprender a cada perrillo que aúlla contra ella? No, no se detiene la luna a reprenderla. ¿Acaso se vuelve el león para hacer trizas a cada perro que ladra delante del león? No lo hace. ¿Se detiene el sol en su carrera a causa de la engreída nube que lo vela? De ninguna manera. El universo de Dios se sigue moviendo. No os apresuréis a enderezar el agravio que haya sufrido. Miren, no nos apresuremos a querer resolver el problema o las dificultades que hemos sufrido, dice Spurgeon. Dios tendrá cuidado de nosotros. Seamos firmes en la verdad de Jesús y nuestro arco permanecerá. Seamos firmes en lo que el Señor nos pide. No paguemos, dijo Jesús, mal por mal, sino que con el bien paguemos al mal.
No paguemos con la misma moneda. Su arco permaneció firme. No estaba ni roto ni estaba partido. El valor, la fe, la confianza en Dios, la pureza, la fidelidad en todas las cosas, la humildad, la capacidad de perdonar a sus hermanos, como se vio en la vida de José. Ese era su arco. Ese era la fortaleza. El secreto de José consistía en que sus manos eran fortalecidas por las manos del fuerte de Jacob. Eran fortalecidas por el nombre del pastor, por la roca de Israel. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, queridos hermanos, para colocar sus manos sobre las nuestras y enseñarnos a mantenernos firmes en medio de las dificultades, a fortalecernos. Su ejemplo es el que nos marca la pauta para que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Se mantuvo Jesús firme en la envidia? Claro que sí. ¿Se mantuvo firme en el odio? ¿Se mantuvo firme en la tentación? ¿Se mantuvo firme en la calumnia? Claro que sí. Así que, queridos hermanos, hoy les quiero recordar que hay poder en el nombre del pastor. Hay poder en la roca de Israel. Él es quien nos ayudará a salir victoriosos de las luchas que enfrentamos. Él es quien nos ayudará a vencer esos grandes males que afectan a la iglesia y que afectan nuestra vida. José nos dio un ejemplo maravilloso. Así que para todos los Josés de esta época, es decir, para todos nosotros, en nuestro tiempo, en nuestras iglesias, las flechas de la envidia, el odio, la tentación y la calumnia pueden volar sobre nuestra cabeza, pero cada uno deberá y decidirá si se mantiene firme como se mantuvo José, confiando en el Señor. Así que hoy quiero hacerles una invitación, así como Jacob le pronunció las palabras a José y le dijo que si se mantenía firme iba a ser una rama fructífera. Así mismo el Señor hoy quiere que nosotros seamos ramas fructíferas, que nosotros seamos árboles plantados junto al río, junto a agua que nos renovará, que nos dará vida, que seremos el verdor ante los demás. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, quisiera pedirle al Señor: Señor, ayúdame a vencer las dificultades de carácter que tengo con tu ayuda y con tu bendición? ¿Quiénes quisieran decirle eso al Señor? Amén. Yo les invito, queridos hermanos, que no termine este año sin que haya resuelto estas situaciones. No es de Dios estar enfadado con alguien. No es de Dios almacenar envidia en nuestro corazón. No es de Dios almacenar odio y calumniar. No es de Dios. Así que procuremos, si nosotros hemos sido los ofendidos, perdonemos, queridos hermanos. Y si nosotros hemos ofendido, busquemos la forma de solucionar este problema, pero no permitamos, queridos hermanos, que esto nos siga afectando. Quienes quieran decirle al Señor: Señor, yo quiero mantenerme firme y fuerte, yo quiero alzar la bandera de Jesucristo y ser un hijo tuyo que venza el mal con el bien, para no pagar con la misma moneda. Entonces le invito a que se ponga en pie, que entonemos el himno 509 y entonces después hacer una oración de consagración pidiendo al Señor que nos fortalezca. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos cantando el himno 509. Firmes y fuertes.